día vamos a comenzar esta entrevista que está dentro del proyecto Que mi historia te enseñe, que es un proyecto radial y audiovisual que está desarrollando Peuya para poder transmitir el mensaje, para poder transmitir los testimonios de distintas personas que hicieron tratamiento acá en Peuya y también sus familiares que han hecho este proceso de tratamiento, que los han acompañado. Y hoy día tenemos como invitada a Lorena, que se va a presentar hoy día, nos va a contar bastante de su experiencia. Así que, Lorena, nos gustaría que pudieras presentarte, contarnos un poquito de ti. ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Lorena, me llamo Lorena Leal Subiabre. Soy casada, tengo dos hijos adultos Ujú. jóvenes. Eh, También vivo con mi papá. Somos cinco en la familia. Soy dueña de casa, pero también emprendedora. Ya. Trabajo un trabajo informal de venta de frutos secos y, y dueña de casa. Perfecto. Cuéntanos, Lorena, ¿por qué elegiste venir a esta entrevista? ¿Qué es lo que te trajo aquí? Cuéntanos un poco de cómo llegaste acá a Peuya, quizás. Bueno, ¿qué me trajo la entrevista? La motivación principal eh, es también tomar mis propios desafíos, eh, tener mis propios logros dentro del tratamiento que me trajo hasta acá, que fue el acompañamiento de un familiar que es mi tío Sergio. Cuéntanos un poco qué dificultades tenía tu tío que tuviste que enfrentar, que tuviste que acompañar. Eh, bueno, cuando comenzamos el tratamiento, comencé el acompañamiento. Las principales dificultades que comencé a ver fue cómo poder lograr este desafío para él, eh, que yo encuentro que dentro de las dificultades es la familia, Ya. es una parte de las dificultades que primeramente yo me enfrenté a eso Mm. para poder tener logros, para poder tener resultados en este proceso. em, que también la persona, en este caso desde la enfermedad, pudiera también comprender el proceso, pudiera entenderlo y yo poder aprender de él para poderlo ayudar dentro de este proceso, eh, para ir equiparando o manejando mis tiempos entre trabajo, familia y ayuda a este familiar. Mm. Perfecto. Quizás cuéntanos un poquito cómo te fuiste dando cuenta de que tu tío tenía problemas de alcohol Eh, y que bueno, necesitaba ayuda. Ujú. bueno, cuando, cuando yo me di cuenta que él necesitaba ya, pero la ayuda urgente, eh, fue cuando gatilló en que él vivía con mi mamá y ya el consumo era demasiado evidente. Y desde la preocupación como hijos hacia la preocupación que tenía mi madre, fue donde yo decidí decir que había un problema grave en él. El consumo, obviamente que nosotros como familiares lo detectamos antes, Mm. pero como desconocemos las herramientas y la forma de cómo ayudar, esto sigue su curso sin como que si nosotros no nos diéramos cuenta. Pero eh, en el minuto que yo me di cuenta era grave y era demasiado evidente la necesidad de ayuda familiar, tanto como para él como para la familia, porque Ya. comenzó a afectar el ambiente de mi mamá, Mm. la convivencia con mis hermanos y donde él estaba haciendo residencia con mi mamá. Entonces, cuando comienza a afectar todo esto, donde para mí fue necesario poder ayudarlo.
y comencé a buscar de qué forma lo abordé. Tuvimos una conversación que él ha relatado antes, que fue una conversación bien fuerte, digamos, poderlo hacer entender que lo primero que tenía que asumir era recibir la ayuda y pedir ayuda. Y lo logré. Logré que él aceptara recibir la ayuda, pero que a la vez él la pidiera. Empecé a buscar en internet dónde podía llegar, qué existía para poder ir. Y es ahí donde yo llegué a una dirección, la busqué y encontré este centro, donde toqué la puerta, expliqué mi problema que me hacía llegar hasta aquí y donde me atendieron y me dieron la primera pauta de cómo se procesa, de cómo se hace el procedimiento para poder llegar hasta la oficina, digamos, y pedir la ayuda. Perfecto. ¿Nos haces un relato de cómo pudiste darte cuenta de las dificultades que había como familia con el consumo de alcohol de este tío? ¿Cómo empezó a afectar también em, la convivencia en la familia? ¿Y cómo llegaste a buscar ayuda? ¿Sí? ¿Fue muy difícil empezar eso? ¿Cómo lo viviste tú? ¿O fue algo que te decidiste, voy, tengo que hacerlo? Eh, Desde la necesidad que yo vi en mi tío, eh, me impulsó sin problemas, o sea, necesitaba encontrar dónde pedir ayuda, que, que yo desconocía los lugares, sabía que existían centros de rehabilitación, pero nunca mayormente me había preocupado de buscar o de ver cómo funcionaban, pero en ese minuto fue una necesidad que me impulsó y el impulso me llevó a conseguir el objetivo, o sea, a llegar hasta el centro y pedir ayuda, Mm, desconociendo de lo que a mí me preparaba en ese minuto, lo que me iba a ir ocurriendo a mí también, ya, de lo que me iba a pasar a mí también. perfecto. Cuéntanos un poco cuáles fueron los desafíos que viviste como familiar responsable al principio. Eh, no fue fácil, en principio no fue fácil vivir estos desafíos, principalmente eh, cuando ya ingresé y comencé a descubrir las herramientas que nos comienzan a entregar, eh, poderlas aplicar en mi hogar, entrar con estas herramientas y llegar hasta mi hogar para, para que ellos puedan ir un poco entendiendo los tiempos que yo iba a ir entregándole a esta persona, que es un familiar, si bien es cierto, directo, pero no es de mi núcleo familiar, desde el que yo comparto el día a día. Ujú, como tu Entonces, pareja, tus hijos. como exactamente, Ya, no de mi casa, no de mi hogar. ya, Entonces tenía que yo hacerlos a ellos también partícipe para que puedan irme comprendiendo y entendiendo mis tiempos de ocupación, que en el primer instante, en el primer desafío, digamos, son intensos, conllevan tiempo y desde ahí aplicar la responsabilidad, ser constante, hacerle el acompañamiento para que él pueda ir entendiendo también el proceso y pueda ir avanzando. perfecto. Por un lado, entonces, con la familia hay que tomar acuerdos y hacerles, mostrarles de que se necesita tiempo para apoyar. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más fuiste descubriendo? ¿Qué más tuviste que ir afrontando en esa primera etapa? Conocer conocer este familiar que bien es cierto, era mi tío, es mi tío, pero que yo no lo conocía. Lo, lo, su vida, su forma de ser, sus comportamientos, sus hábitos, totalmente desconocidos para mí. Entonces también era una dificultad poder ir entendiéndolo, conociéndolo y poder ir abordándolo para tener las conversaciones que teníamos, para que él pudiera comprender que también dentro de la enfermedad que él tiene, eh, también van los olvidos. Entonces, haciendo los recuerdos todos los días, estar atenta a estar constantemente recordándole. Eh, es una
también es una dificultad porque yo no puedo pretender que de un día para otro se logre eso, que es un trabajo bastante largo. Entonces él tenía que ir entendiendo, comprendiendo, recordando, tomando hábitos, retomando cosas que dejó de hacer en el consumo. Ya. ¿Podrías relatarnos un poco de esas cosas que te fuiste dando cuenta que él fue dejando y tuviste que apoyarlo en eso? Eh, Hábitos digamos, en principio, de higiene, de horarios, desde cómo uno se levanta en la mañana y comienza su día a programarse, em, eh, a, a mentir también, a dejar de mentir, porque en el fondo al llamarlo y preguntarle, ¿cómo está usted? No, yo estoy súper bien, pero desde la honestidad estamos trabajando con un enfermo y que él va a ir estando bien a medida que vaya avanzando el proceso, que Mm. vayamos creciendo dentro del proceso. Entonces, eh, cosas de hogar, eh, del bienestar de él dentro de su hogar, olvidos que se dejaron de hacer por el consumo, Mm. eh, quehaceres del hogar también. Quizás algo importante en eso, Lorena, es saber cómo ayudaron como familia para que logre dejar de consumir. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, la mía fue una experiencia muy importante para mí como persona. El aprender junto con él también a darme cuenta que dentro de del cotidiano vivir de las personas, dejamos de hacer también. Pensamos que todo está bien dentro de nosotros porque no tenemos adicciones, pero que también al hacer este proceso junto con él, con, con el paciente, yo descubrí que también podía avanzar y también retomar cosas que uno también deja de hacer en el cotidiano. Eh, Fue enriquecedor. De hecho, el estar aquí, el poder relatarlo, el poder decirlo ya es gracias a ese avance que yo, cuando tomé la decisión de trabajar con él y caminar junto con él, he logrado eh, esto, Mm. de poder y poder tratar de transmitirle a las personas, de poder decirles que es un tratamiento posible, que se puede hacer, que hay herramientas y que no son pocas, Mm. son muchas. Mm. Y Desde el equipo, desde el equipo disciplinario que hay aquí, los profesionales y todas las herramientas que ustedes nos entregan. perfecto. Mi pregunta iba también a cómo hicieron como familia para que, por ejemplo, tu tío pudiera lograr estar sin consumo al principio. Porque nosotros vemos que es súper importante que se logre abstinencia para que después empecemos a trabajar con la persona sin consumo. ¿Cómo lograron eso? Eh, para mí fue un poquito más difícil porque yo no vivo con él. Entonces desde ahí yo tenía que estar constantemente visitándolo junto con mi familia también, estarlo llevando también conmigo a mi hogar y desde ahí también hacerlo compartir, que lo hicimos compartir en muchos cumpleaños, reuniones familiares, donde mi familia también logró comprender que ese día no, no hay consumo, no, que definitivamente no se puede haber consumo. O sea, él, em, si bien es cierto, las familias normales pueden hacer una reunión familiar normal, digamos, donde pueden decidir tener o no tener consumo. Pero en esos días donde yo podía llevar a mi tío y hacerlo partícipe de nuestras reuniones familiares, simplemente no había consumo. Eso era lo más fundamental, poder hacer también entender a la familia que ellos cooperaban y que lo logramos hacer.
donde él fue a muchos cumpleaños de mi mamá, de mis hijos, en casa, donde simplemente se eliminó el consumo. Pero yo creo que lo más importante es poder llevar el mensaje que nos entregan desde aquí y irlo eh, eh, ingresando, digamos, a los hogares no es una cosa que uno llegue y abra puertas y decirle, no, exigir, no, es solamente ir como sembrando de a poco. Y desde ahí fueron dándose cuenta y mi familia logró eso. Logramos, por lo menos parte de mi familia, eh, aceptar eso, aceptar que desde la ayuda que se le teníamos que brindar a él, no había que tener consumo. Había que evitar los, los riesgos que a él lo podían llevar a tener consumo. Mira qué valioso como una familia cambió hábitos para poder cuidar de una forma más efectiva y no exponer a alguien que tenía alto riesgo de tener deseos de consumir en estos distintos eventos, como tú nos dices, y sobre todo acompañar. Mira qué valioso lo que nos transmites, Lorena. Y algo más que tú creas importante contar desde los desafíos que tuviste que vivir dentro de este proceso de tratamiento. Nos hablas un poco desde lo personal también, que tú también tuviste que ir viviendo algunos cambios. Eh, Desde lo personal, desafíos como persona. Mm, eh, bueno, he tenido importantes desafíos como persona. Eh, fui fui creciendo como persona, fui aprendiendo. Y lo más importante es que logré descubrir estas herramientas. Logré descubrir que estas herramientas no son físicas. No es que yo vaya a buscar, voy a ir al centro y voy a recoger un material y me lo voy a ujú, llevar, sino que son herramientas que son importantes y son especiales para todos. Para el descubrir cómo tomar estas herramientas y empezarlas a aplicar en nuestras vidas y que yo la empecé a aplicar en mi vida. Eh, y desde ahí, hoy día igual me siento orgullosa de haber descubierto cómo, cómo ayudarme yo misma. mm. ¿Y dónde fuiste haciendo ese descubrimiento? Eh, Principalmente dentro de aquí del centro terapéutico, Mm, eh, desde ir conociendo a los terapeutas, desde ir conociendo su trabajo, desde el cómo yo aprendí de cómo nos enseñan a cuidar y cómo nos cuidan. Y eso fue una herramienta muy importante que yo logré descubrir para cómo cuidar a un familiar mm, y cómo cuidar a nuestra familia. mm. Y Entiendo, Lorena, que tú participaste de grupos de autoayuda, distintos talleres. Cuéntanos un poquito cómo fue esa eh, participación. primero comenzamos, cuando yo comencé a conocer esto, comenzamos con la psicoeducación, que fue como la primera etapa. No entendí mucho, pero después ya entramos a un grupo de autoayuda, donde ya desde ahí enlacé cosas hacia autoayuda y fui comprendiendo lo demás. Eh, Participé en todas las actividades, que son actividades muy importantes, que aparentan ser actividades como si no le tomamos el sentido a lo que estamos haciendo, no debe, creo que podría pensarse que no son importantes, pero están todas dentro de la- del tratamiento, del crecimiento. Entonces, participé en todas las actividades que se realizaron y también pertenecer a un grupo de género, que es el grupo, eh, desde el comienzo hasta el grupo de género, está todo engranado, digamos. Mm, ya. O sea, es todo, se va completando el, el engranaje para yo poder entender lo que yo estoy haciendo, para darle sentido a lo que yo comencé. Mm, ya, perfecto.
Quizás si nos puedes contar un poquito de ese trabajo que fuiste haciendo dentro de, por ejemplo, el taller de género, de qué trata eso. El taller de género es un taller que en principio cuando me invitaron y me senté como hoy día, eh, estaba asustada, preocupada y descubrir de qué se trataba, que era de mi persona, de, de yo reconocerme, que fue muy difícil. Pues tremendamente difícil el primer día. La segunda reunión ya fue más fácil. Empecé a descubrirme, empecé a superarme, eh, a dejar los miedos, eh, a trabajar mi persona, a reconocerme como mujer, eh, y a reforzar otras áreas que parecían estar un poco mejor, pero que también necesitan estar en ayuda, también necesitan reforzamiento. Como seres humanos necesitamos reforzamiento todos los días. Mm. Lorena, nos has ido contando mucho de tu experiencia súper valiosa como familiar responsable y quizá qué logros puedes destacar que viviste tú junto con tu familiar que acompañaste en el tratamiento, qué fueron obteniendo a lo largo del tiempo. Eh, con mi familiar en tratamiento fuimos logrando la confianza, fuimos aprendiendo muchas cosas en cuanto a, a pilares que se manejan aquí, que son pilares fundamentales para, el- para todos, para mí, para el enfermo, para la familia, para, el, para los grupos, o sea, es para la vida. Eh, fuimos creciendo y, y lo importante es que fuimos también creciendo como familia. Eh, Enseñarle a la familia también de esto es un pilar fundamental. O sea, desde el equipo que es el profesional, pero la familia es fundamental. Sin la familia no habríamos logrado esto. Mm. La familia es muy importante. Crear lazos familiares, crear conexión familiar, e ir haciendo lazos, ayudar al paciente a tener lazos, es muy fundamental. Es importante para una buena rehabilitación, para lograr la rehabilitación, que la enfermedad continúa. Eh, Está la recaída, pero sin la ayuda familiar, mirar la recaída como un fracaso no se puede hacer. Es darse cuenta que la recaída no es un fracaso, sino que es tomar nuevamente las herramientas y volverlas a aplicar cada vez que haya. Y ahí tiene que estar la familia. Ahí tienen que estar los lazos conectados para poder volver a pararse una y otra vez. Perfecto, bien. Yo creo, Lorena, que nos has transmitido cosas muy importantes, muy valiosas, que para cualquier familiar que está escuchándote puede servirles de inspiración o para poder dar este primer paso de poder ayudar a un familiar. Eh, Quizás nos gustaría escuchar que entregues un mensaje a estas familias o personas que te están escuchando respecto a, mm, por ejemplo, imagina que te está escuchando una prima, una hija, un papá que está preocupado por su familiar que está consumiendo drogas o alcohol. ¿Qué mensaje le entregarías a esa persona? ¿Qué recomendación le darías? Eh, que, que hoy día se puede, que hoy día hay muchas herramientas donde podemos adquirir, buscar y el querer ayudar, que es importante. El querer ayudar, el mirar al otro, el, el, que
que es una enfermedad y que ponernos en el lugar de él no es fácil, porque una rehabilitación no es fácil. Es ponerle corazón, es tomarle sentido a la familia, al amor de familia, y que sí se puede, que hoy día con esfuerzo, con responsabilidad, con honestidad, con amor, con trascendencia, se puede lograr. Se puede lograr y no tan solo una vez, desde la recaída. Se pueden lograr una, dos, 5 veces, pero siempre tenemos que querer, tomarle el sentido a la ayuda con amor a la familia al, y al ser humano, que es una persona y que es una dificultad grande y que no es fácil, estar ahí ni salir de ahí. Bien, Lorena. Muy, muy agradecido de todo lo que nos has transmitido. Yo creo que eh, tu testimonio va a servir de mucha ayuda para dar ese primer paso, como dices tú, ¿sí? Y hacerlo con valentía. Así que muchas, muchas gracias. Gracias.